La responsabilidad civil es una de las premisas más importantes de las sociedades civilizadas y es también uno de los sectores del derecho más dinámicos en su evolución legal y jurisprudencial. Para analizar los instrumentos existentes para garantizar la mejor tutela de las personas perjudicadas, la UNED ofrece un curso de experto universitario sobre cuestiones prácticas sobre responsabilidad civil, del que tienen toda la información en nuestro portal uned.es dentro de la sección Formación Permanente y Profesional. Hoy iniciamos un ciclo de programas dedicados a algunas cuestiones concretas y actuales que pueden interesar a las personas preocupadas por la responsabilidad civil. La directora de este curso, la profesora de la Facultad de Derecho, Patricia López Peláez, ha invitado a una serie de expertos en diferentes aspectos que nos van a permitir ilustrarnos en primera persona sobre cada una de estas cuestiones. Hoy comenzamos hablando de la deontología profesional con dos expertas que nos presenta la propia profesora. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Nos acompaña esta mañana doña Sonia Gumper, que es decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y abogada en ejercicio hace muchos años. Hola, buenos días, Sonia. Buenos días. Y nos acompaña también doña Verónica del Carpio, que es profesora asociada de Derecho Civil en nuestra universidad y además abogada ejerciente hace también muchos años y con una dilatada experiencia. Hola, buenos días. Buenos días. Y yo misma, que soy Patricia López Peláez, la directora de este curso de formación permanente de experto universitario. Quería preguntarte, Sonia, ¿nos tuteamos en principio, que somos compañeros todos? Claro que sí. Pues quería preguntarte lo primero, en relación con este tema tan interesante de la deontología profesional de un abogado, ¿qué se entiende por deontología y cuáles son las obligaciones deontológicas de un abogado ejerciente? Pues la deontología profesional es el conjunto de normas que establecen cuál debe ser el comportamiento activo que el abogado debe mantener en el ejercicio de su profesión, con el fin de asegurar los intereses que se le confían y que pueden ser susceptibles de generar indefensión a su cliente y para preservar la posición de defensa. La deontología profesional de la abogacía, ¿dónde se regula, Sonia? Básicamente la deontología profesional está recogida en el Estatuto General de la Abogacía, en los códigos deontológicos. Tenemos uno de la abogacía española, también hay uno de la Unión Europea, hay normas deontológicas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y luego las que generan los propios colegios profesionales. Vamos a hablar un poquito de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales de abogados. ¿Qué nos cuentas sobre ese tema, Sonia? Pues la potestad disciplinaria efectivamente está atribuida a los colegios de abogados por disposición de la ley, concretamente de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, además del propio Estatuto General de la Abogacía y de la normativa autonómica. Los colegios ejercemos la potestad disciplinaria en nuestro territorio colegial y lo hacemos a través de un procedimiento sancionador que está sujeto a la normativa administrativa y a los principios del derecho punitivo. En el marco de esta potestad disciplinaria, ¿qué hacen los colegios? Pues depuran las conductas de los colegiados que no se ajustan a las prevenciones de los códigos deontológicos o del código, gestionamos las quejas, archivamos aquellas que no tienen fundamento y las que están fundadas terminan generalmente con una sanción al abogado infractor que ha incurrido en vulneración deontológica. Hay tres tipos de sanciones o de infracciones, ¿no? Las graves, las leves y las muy graves, incluyendo incluso la expulsión colegial. Entiendo que son recurribles ante la vía contencioso administrativa. Son recurribles, sí, son recurribles. Y además han de estar motivadas, y una vez firmes, pues tienen eficacia en todo el territorio español. También se ejerce esta función disciplinaria ejecutando las sanciones que se imponen por otras corporaciones y de las sentencias judiciales que lleven aparejada la inhabilitación del colegiado. Vamos a hablar de la responsabilidad penal del abogado. En 2 palabras, Sonia. Bueno, en 2 palabras, la sanción penal del abogado puede ir acompañada de la eventual apertura de un expediente disciplinario colegial porque las 2 sanciones, la penal y la colegial, tienen una fundamentación jurídica distinta. Aunque vayan sustentados en los mismos hechos, la acción colegial tiene por objeto proteger y defender la dignidad y la integridad de la profesión y, por tanto, lo que garantiza es estos principios para todo el colectivo. Por tanto, puede ir acompañada una sanción penal posteriormente de una sanción colegial. ¿Qué principios informan el ejercicio de la potestad disciplinaria de la abogacía en sede colegial?
Pues esta potestad está informada por los principios de tipicidad, legalidad, contradicción, audiencia y presunción de inocencia, además de que hay que respetar en todo caso las garantías de defensa en el proceso. En Madrid la normativa que recoge el procedimiento sancionador está en el decreto 24500 y subsidiariamente se rige por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, por la Ley 3092. En Madrid se han implementado dentro del procedimiento sancionador procedimientos de mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos para una más rápida resolución y también un servicio de atención de consultas que fomenta la prevención de las conductas infractoras. Vamos a hablar de la parte procedimental del procedimiento sancionador. ¿Cuáles son las reglas generales del procedimiento disciplinario? Bueno, nuestro procedimiento disciplinario está inserto en un sistema garantista que se basa en los principios que ya hemos mencionado y además en los principios de proporcionalidad, de indubio pro reo en la valoración de la prueba, non bis in idem y presunción de inocencia respecto de la carga de la prueba. En cuanto a los plazos de prescripción, está sujeto a los plazos de prescripción administrativa de 3 años para las faltas muy graves, 2 para las graves y 6 meses para las leves. El cómputo del plazo se inicia con el momento de la comisión, puesto que se trata de materia punitiva, y se interrumpe por la notificación al abogado del acuerdo de apertura del expediente. ¿La prescripción administrativa se aplica de oficio o es de orden público o debe de ser alegada? Al tratarse de una cuestión de orden público, cabe su aplicación de oficio. Vamos a hablar exactamente del procedimiento sancionador. ¿Cómo se inicia el procedimiento sancionador? El procedimiento se inicia mediante denuncia del perjudicado y la competencia y el conocimiento de todo ello corresponde a la Junta de Gobierno del colegio. ¿Se puede acordar la apertura de un periodo de información previa para la investigación, Sonia? Sí, de hecho, ante la existencia de indicios mínimos de la responsabilidad del abogado, se suele acordar la apertura de un periodo de información previa para investigar las circunstancias del hecho, del caso denunciado y que permiten luego decidir sobre la apertura del expediente. Si no se procede así, lo que se hará generalmente es archivar el expediente. ¿La apertura del expediente qué conlleva? ¿La adopción de un acuerdo de Junta de Gobierno? Efectivamente, la apertura del expediente se hace en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno, en el que se ha de indicar los hechos concretos que se imputan, la infracción eventualmente cometida y la posible sanción, y se procede a la designación de un instructor y de un secretario del expediente. Este acuerdo de la Junta de Gobierno se notifica al abogado denunciado, que tendrá un plazo de 15 días para presentar un escrito de contestación y también proponer prueba. Y esta prueba, que una vez admitida se practicará en el plazo de un mes y si se deniega es recurrible cuando imposibilite la continuación del expediente o cause indefensión. Sí quiero señalar que la iniciación del procedimiento requiere que haya una prueba indiciaria suficiente. Esto quiere decir que tiene que haber hechos plenamente probados de los que se deduzcan esos indicios a través de un procedimiento razonado. Es decir, no ante la mera alegación, sin el más mínimo indicio se abre un expediente. Tiene que haber una prueba indiciaria suficiente capaz de destruir la presunción de inocencia. ¿Qué sucede finalizado el periodo probatorio? Una vez que ha finalizado el periodo probatorio, se formula por parte del instructor una propuesta de resolución en la que se indicarán claramente los hechos, su calificación jurídica, las posibles infracciones cometidas y una propuesta de sanción. Esta propuesta se notifica al abogado para que en 15 días alegue en su defensa y seguidamente se remite ese expediente a la Junta de Gobierno para que resuelva de forma motivada y, lógicamente, con la abstención del secretario e instructor que hayan sido designados si son miembros de la Junta de Gobierno. Para el caso concreto del Colegio de Abogados de Madrid, ¿qué posibilidades de recurso en vía administrativa tiene un acuerdo de sanción? Los acuerdos de sanción que dicta la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid son susceptibles de recurso en vía administrativa ante el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid,
recurso que se ha de interponer en el plazo de un mes, bien en el propio colegio o bien ante el propio consejo. ¿Los denunciantes tienen posibilidad de recurrir las sanciones impuestas a los letrados? No, las sanciones son únicamente recurribles por el letrado sancionado, porque la jurisprudencia no reconoce legitimación al denunciante para acceder a la jurisdicción. Entiende que en la resolución administrativa se agota el interés del denunciado. ¿Qué sucede cuando una sanción conlleva suspensión del ejercicio profesional o expulsión del colegio? Esto significa, tanto si la sanción consiste en suspensión como en expulsión, que durante ese periodo, el que dure el periodo de suspensión, y en tanto no se rehabilite el colegiado, está incapacitado para actuar como abogado. Ahora vamos a hablar de la casuística y los casos más frecuentes. Vamos a hablar en primer lugar de la diligencia del abogado. Sonia. Efectivamente, la diligencia, que es el núcleo esencial del deber profesional de todo abogado, y que hay que entenderla como el modo de percibir y realizar las acciones de defensa. Es decir, es una posición intelectual que se caracteriza por la prevención, la agilidad y la previsión técnica en la ejecución de la actividad profesional, y además y con independencia de la consecución o no de su resultado. Es decir, es una obligación de medios y no de resultado. ¿Cuándo se vulnera la diligencia? Pues cuando se produce inactividad del abogado en un mandato que ha sido aceptado, se deja al cliente sin comunicar las señas o los datos de localización del abogado, se desisten acciones sin consentimiento expreso del cliente, se omiten trámites procesales relevantes. ¿La rendición de cuentas, por ejemplo, es una obligación del abogado? Absolutamente, es una de las principales obligaciones del abogado y además es una de las cuestiones que más conflictos conlleva. Porque el deber de integridad del abogado no solo se extiende a sus actuaciones técnicas, sino a todas aquellas que se relacionan con el mandato. Y dentro de ellas, singularmente importante, sin duda, la gestión económica. Esta obligación, en su vertiente económica, obliga al abogado a justificar de modo urgente e inmediato, cuando el cliente así se lo requiera, sus cuentas. Tiene que emitir su factura de honorarios con un detalle suficiente y un detalle pormenorizado del uso de la provisión de fondos recibida. Tanto no rendir esas cuentas como dilatar indebidamente la rendición de cuentas es una infracción grave del deber de confianza y normalmente constituye una falta grave del Estatuto General de la Abogacía, que se puede sancionar con hasta 3 meses de suspensión profesional. Entiendo que la custodia de documentación del cliente será una obligación importante del abogado. Es una obligación importante, no solamente cuando se encuentra en su posesión por razón del mandato encomendado, sino que además tiene que tenerla a disposición siempre del cliente. Y esto al margen de que los honorarios estén abonados o no estén abonados, tiene siempre el abogado la obligación de informarle de la situación del asunto, aunque esta obligación no se extiende a todos y cada uno de los documentos propios del despacho, sino a los de trascendencia, desde luego a las sentencias, a los autos y a todos los, sobre todo si son limitativos de derechos. ¿Y qué sucede en caso de conflicto de intereses? El conflicto de interés entronca con uno de los deberes fundamentales del abogado, que es el secreto profesional, pero también con el uso de la información confidencial que, con motivo de la relación de confianza propia de la relación abogado-cliente, dispone el abogado. El abogado tiene la obligación de seguir determinadas exigencias éticas, y estas no terminan con el fin del mandato, sino que continúan una vez que éste ha finalizado. Es decir, que los deberes de seguir determinadas exigencias éticas no acaban una vez que ha finalizado la relación profesional, sino que se perpetúan indefinidamente. Efectivamente, desde un punto de vista deontológico, el fin del mandato no significa que el cliente pierda tal condición. Esta obligación se extiende en el tiempo por el deber de lealtad para evitar llegar a ser parte contraria de su cliente, para preservar el principio de igualdad de armas. ¿Qué sucede con otros abogados que puedan colaborar
con el abogado principal o que formen un despacho con él? Pues esta obligación es extensible a todos los abogados que colaboran o forman parte de un despacho del abogado encomendado con la defensa, incluso abogados que estén recién incorporados. Y un tema importante, la renuncia a la defensa, porque según entiendo, el abogado no está obligado a seguir en la defensa, salvo los casos especiales de turno de oficio, si no lo desea. Por ejemplo, por no estar de acuerdo con la línea de defensa que pretende el cliente o por cualquier otro motivo. ¿Qué sucede con esa facultad del abogado de renunciar y qué pasa, en este caso, con los deberes deontológicos? La renuncia a la defensa efectivamente es una facultad del abogado, como has dicho, de libre designación, del mismo modo que es libre de aceptar un mandato, es también libre de renunciar a él, pero siempre que no genere indefensión al cliente. Es decir, la renuncia debe hacerse de modo tal que garantice que no se quede el cliente indefenso y esa prevención se hace comunicándolo con la antelación suficiente, bien al propio cliente o bien al tribunal que esté conociendo el asunto. Entiendo entonces que tendrá que rematar aquellas actuaciones de urgencia indispensables para mantener al cliente indemne en su derecho a la defensa. Así es, así es. Vamos a hablar de la venia. ¿Qué es la venia? Es una expresión que se utiliza mucho en nuestro mundo colegial y que es posible que quien oiga esto no sepa lo que es. La venia efectivamente es un instituto de cortesía profesional y sirve para delimitar las responsabilidades que se adquieren durante un mandato y para determinar también los servicios profesionales realizados por los abogados sucesivos y sus respectivos derechos de cobro. ¿Y qué es exactamente la venia? Bueno, la venia es la comunicación que un abogado nuevo dirige a un abogado que ha sido previamente encargado del asunto por el cliente para precisamente asumir ese asunto, para pedirle también que le haga entrega de la documentación relativa al mismo para poder ejercitar la defensa. ¿El abogado está obligado a conceder la venia? Sí, el abogado está obligado a conceder la venia al margen de que tenga o no pendiente incluso el cobro de sus honorarios, y el abogado nuevo, el nuevo abogado encargado por el cliente, ha de tratar de coadyuvar a que se liquide debidamente los honorarios profesionales del abogado saliente, sin asumir desde luego ninguna responsabilidad en tal concepto. En definitiva, la venia es el documento que marca el fin de una relación profesional y el inicio de la otra a efectos de asunción de responsabilidades profesionales. Así es. Sin perjuicio de que el abogado que deja la relación profesional esté obligado a colaborar con el entrante para todo aquello que signifique coadyuvar al derecho de defensa y con sus obligaciones éticas deontológicas que se mantienen siempre cuando acaba la relación. Así es. Y de hecho es un trámite que por razones de urgencia y por razones de preservar el derecho de defensa del cliente se puede obviar y recuperarse después. Y ahora vamos a hablar del secreto profesional. Sonia, es una obligación deontológica del abogado, pero va más allá. Está protegida por el derecho penal. Así es, el secreto profesional yo diría que es el corazón de las obligaciones deontológicas del abogado. Y se extiende, es amplio porque se extiende a todos los hechos y a todos los documentos que sean conocidos por el abogado en virtud de la relación profesional, no solamente en la medida en que procede tal información o tal documentación del cliente, sino también del abogado contrario y de la parte adversa. Es decir, todo cuanto es conocido por el abogado por su trabajo constituye un secreto. ¿Y cuándo acaba esa obligación de secreto profesional? Pues esa obligación no tiene fecha de caducidad, ni prescribe, ni vence, porque el interés protegido es la función de defensa como institución. Y además es importante que los abogados sepamos que el secreto de las comunicaciones, que está embebido en este secreto profesional, incluye a las propias comunicaciones. Entiendo entonces que por vulneración del secreto profesional puede incoarse un expediente disciplinario. Absolutamente. Vamos a ver cuáles serían las posibles sanciones. Aquí se ha hablado de la posibilidad de sanciones disciplinarias. Vamos a hacernos una idea de cuáles podrían ser esas sanciones. Las sanciones que se pueden imponer pueden ser de tres tipos: leves, graves
y menos graves. Sonia, entonces sí me gustaría preguntarte, dado que habrá conductas que encajen en algún tipo penal pero otras no, que nos dijeras en esos supuestos en los que no encaja, qué se entendería por una sanción, por una infracción grave y qué sanción podría llegar a tener en el ámbito disciplinario. Bueno, el examen de los comportamientos infractores se hace evidentemente caso por caso y atendiendo a las circunstancias de cada uno, pero dentro de las faltas muy graves que pueden suponer la suspensión en el ejercicio de la abogacía entre 3 meses y 2 años, podríamos, por ejemplo, cometer un delito doloso en el ejercicio de la profesión. Eso llevaría aparejado desde el punto de vista disciplinario, que no conlleva sanciones económicas ni de responsabilidad civil directamente, sino que eso se tendría que ejercer por otra vía, por ejemplo, esta infracción. La embriaguez o el consumo de drogas cuando afectan el ejercicio es una falta muy grave. La reiteración en faltas graves, por ejemplo, constituye una falta muy grave. El intrusismo y el encubrimiento de los intrusos. La expulsión del colegio está prevista para casos de, por ejemplo, ejercicio de profesiones incompatibles con la abogacía o, por ejemplo, por condena, en caso de condena por sentencia firme. Sentencia penal que llevase aparejada la pena, ¿no? Exactamente. Pero lo que podríamos pensar, a lo mejor desde fuera, que al abogado se le ha pasado el plazo para recurrir, por ejemplo. Bueno, pues depende del caso, que en concreto puede ser una falta leve o puede ser una falta grave. En general, la negligencia o la falta de diligencia, como he dicho antes, es uno de los casos más habituales, ¿no? Porque o la pérdida de documentos, en fin, esa serie de cuestiones. Luego, la clasificación en grave o muy grave dependerá del examen de las circunstancias. Claro. Lo que ocurre es que entiendo que si el colegio efectivamente aprecia que ha habido una negligencia de algún tipo, aunque esto no tenga una sanción económica para el abogado, sí que facilita mucho que el cliente perjudicado pueda exigir responsabilidad civil, porque hay una declaración previa del colegio reconociendo la negligencia, ¿no? Así es, hay dentro de un proceso contradictorio en que se da audiencia a todas las partes y todos se pueden alegar y se practicarán pruebas, se llega a la constatación de una serie de hechos de los que se deriva la responsabilidad. Pero esto no conlleva un enjuiciamiento desde el punto de vista de la responsabilidad civil ni penal, que tendrán que llevar su vía correspondiente, donde evidentemente coadyuvará, pero desde luego no vincula al juez. O el colegio desde luego solo se encarga de la responsabilidad disciplinaria, por supuesto. Efectivamente. Resumiendo entonces, la denuncia la interpone el perjudicado ante el Colegio de Abogados, el procedimiento acaba con una sanción o con un archivo y en ningún caso tiene consecuencias económicas directas, ¿correcto? Para el abogado, efectivamente, así es. Ni, digamos, multas que pueda imponer el colegio, ni tampoco que eso genere inmediatamente responsabilidad civil para el perjudicado. Así es, las sanciones van desde apercibimiento y reprensión hasta la expulsión colegial, que serían los dos extremos, y a partir de ahí hay suspensiones por plazos segmentados en función de la gravedad. Y el perjudicado, que ya nos has dicho antes, que no tiene legitimación para recurrir la sanción, o entiendo también el archivo, en definitiva después tendrá la vía civil para poder reclamar los daños, haya o no sanción colegial. Efectivamente, el denunciante puede recurrir en la vía administrativa, pero no en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y luego, para hacer valer los daños que haya tenido o para perseguir una infracción eventualmente penal, tiene la vía penal y la vía civil. Entiendo que hay además otra potestad disciplinaria, aparte de la colegial, la de los órganos judiciales. En efecto, los órganos judiciales también tienen potestad disciplinaria sobre los abogados, que es la que articula la Ley de Enjuiciamiento Civil por quebranto de la buena fe procesal, o la Ley Orgánica del Poder Judicial por incumplimiento de los deberes profesionales ante los tribunales de justicia. Los órganos judiciales impondrán por vía de autos o por la vía procesal que corresponda las sanciones a los abogados en estos conceptos, y estas resoluciones serán susceptibles de recurso de audiencia ante la Sala de Gobierno.
Todas las sanciones judiciales que se imponen al letrado se comunican al colegio de adscripción del letrado, para que se anoten en su expediente personal, y esto sin perjuicio de que luego se incoe por estos mismos hechos un expediente disciplinario colegial. Bueno, pues dado que tenemos que ya ir pensando en concluir este programa, a mí me gustaría hacer una recapitulación general. En definitiva, yo creo que hemos llegado a la conclusión de que, con independencia de que los abogados puedan generar con su conducta responsabilidad civil o penal, cosa que se ventilará en su procedimiento oportuno, con independencia de eso, lo que siempre tienen es un deber general de diligencia en el ejercicio de su profesión, que se traduce en un deber general de buena fe, es decir, de estar atento, de mantener el secreto en la medida de lo posible, de llevar adelante la mejor defensa posible, de avisar cuáles son las líneas distintas o de ceder el testigo, en su caso, a otro abogado, si el cliente considera que debe ser así, ¿no? Les quería que nos explicases definitivamente, al final, cuáles son las obligaciones deontológicas y cuál es la posible sanción que el colegio, o decisión que el colegio puede tomar si observa que alguno de sus colegiados las vulnera. Bueno, yo creo que todo este conjunto de normas que son las que establecen el comportamiento que tenemos que tener se pueden resumir en preservar la defensa del cliente, que es lo que se nos encomienda. Y esto y mucho sentido común yo creo que orientan a cualquiera en saber lo que uno puede hacer y no puede hacer. Hay que ser diligente. No hay que gestionar bien la agenda, hay que conocer los plazos a los que nos enfrentamos, hay que estudiar los intereses del cliente y la estrategia de defensa o de asesoramiento, hay que vigilar y custodiar bien los documentos, y si no, tenemos que saber, en todo caso, que nos enfrentamos a diversas sanciones, como tú has dicho, Patricia, y una de ellas es la disciplinaria por no cumplir esas normas que son las que rigen la ética profesional y que son las que en definitiva garantizan a los ciudadanos y a las empresas que sus intereses están seguras en manos de un abogado. Porque en definitiva estamos hablando del artículo 24 de la Constitución, que es el de derecho de defensa. Estamos hablando de derechos constitucionales. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Sonia, hoy. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos. Creo que ha quedado muy claro para nuestros oyentes cuál es la conducta que deontológicamente debe llevar adelante un abogado. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Hemos escuchado a Sonia Gumper, decana del Colegio de Abogados de Madrid, y a Verónica del Carpio y Patricia López Peláez, profesoras de la Facultad de Derecho de la UNED y responsables del curso de experto profesional sobre cuestiones prácticas sobre responsabilidad civil.